¿Qué tan reales son las historias que conocemos sobre dinosaurios? Las películas crearon un mundo de fantasía, lagartos de grandes tamaños, carnívoros y temibles. ¿Pero qué tan altos eran? ¿Y si eran tan rápidos? Si la curiosidad por comprobar algunos mitos sobre estas increíbles criaturas prehistóricas te invade, pues entonces ponte tus botas de explorador y salgamos juntos a descubrir qué tan reales son los cuentos con los que crecimos sobre dinosaurios. Aquí están los dinosaurios entre mitos y verdades. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. La sangre que corre por sus venas. Se dice que hay animales de sangre fría y otros de sangre caliente. Los de sangre fría son las tortugas y cocodrilos, que dependen del clima para mantener su temperatura corporal. Los de sangre caliente serían las aves y las ballenas, que no dependen de nada, se regulan solitos. Los dinosaurios se decía que eran de sangre fría, pues eran considerados dentro de la familia de los reptiles. Pero para algunos investigadores, esta afirmación no es tan cierta. Por su alta vida activa, los dinosaurios carnívoros se dice que eran de sangre caliente, mientras que los dinosaurios como los argentinosaurios, por ejemplo, eran herbívoros con ritmos de vida más lentos y se podría decir que eran de sangre fría. Es decir, entre menos activos, más dependían de su entorno para regular sus niveles de temperatura. Carnívoros versus veganos. Las películas han hecho que pensemos en dinosaurios como criaturas sangrientas, violentas y carnívoras. Quizás sea por el tiranosaurio Rex, pero la verdad es que este gigante prehistórico no era el único culpable. En su mayoría, los dinosaurios no eran tan violentos. Incluso muchos eran muy hippies, como los hadrosáuridos y los ornitópodos, que eran dinosaurios que se distribuyeron por toda la Tierra. Se mantenían en manada, eran herbívoros y compartían todo ese vasto territorio en busca de vegetales. Su mayor problema eran los terópodos, quienes sin importar su tamaño, les perseguían en pequeñas manadas con el ánimo de cazarlos. Como ves, nadie estaba libre de ser cazado. Aún hasta los más pequeños eran capaces de cazar otros animales mucho más grandes que ellos. Todo en equipo. ¿Dinosaurios entre nosotros? Sí, hay dinosaurios entre nosotros. Estamos sentados en una banca en el parque y al fondo, los cantos de las aves, criaturas que acompañan nuestros días. ¿Pero qué pensarías al escuchar que esas tiernas criaturas son descendientes de los dinosaurios? Aunque no hay una comprobación científica, para algunos investigadores, las aves que conocemos hoy en día provienen de una larga cadena evolutiva, iniciando con los dinosaurios terópodos, quien tenían, al igual que las aves, huesos huecos y extremidades con 3 dedos funcionales. Ya sea verdad o no, ¿no te parece maravilloso poder imaginar que los dinosaurios aún existen? Es más, muchas investigaciones, en vez de tratar de buscar a un mosquito prehistórico, están tratando de usar huevos de gallina para así tratar de traer de nuevo varios dinosaurios prehistóricos. ¿Tontos o inteligentes? Los cuentos nos han hecho pensar que las criaturas grandes son las más tontas. Quizás sea porque son más lentas en proporción a su gran tamaño, pero con los dinosaurios no pasa igual. Un buen ejemplo es el estegosaurio. Este dinosaurio era herbívoro. Para los científicos, tenía el cerebro de una avestruz moderna, es decir, la inteligencia de un helado. Lo contrario pasaba con dinosaurios como el Troodon o el mismo tiranosaurio Rex, quienes a pesar de su colosal tamaño, también eran colosalmente inteligentes. Tenían grandes cualidades, una vista y un olfato altamente desarrollados y gran precisión para cazar sus cenas. Así que quizás el tamaño no sea una buena forma de juzgar, ¿no crees? Una confusión de millones de años. Como si fuera un joven punk de los años 70, esta criatura luce desde su cabeza hasta la punta de su cola una gran cresta, parecida a una aleta de pez muy grande. Vivió hace millones de años y aún hoy la gente lo sigue confundiendo con un dinosaurio. Quizás tú también. Te hablo del Dimetrodon,
Pero, ¿qué hace que no sea un dinosaurio? La explicación es anatómica. Los dinosaurios tenían las piernas erguidas debajo de sus grandes cuerpos, similar a un cocodrilo, pero el dimetrodón tenía las extremidades hacia los costados de su cuerpo. Aún así, hay otro pequeño detalle que lo hace diferente. Los dinosaurios tienen 2 huesos detrás de los ojos. Nuestro confundido amigo solo tiene uno. Así que si te encuentras un cráneo prehistórico, primero fíjate en sus orificios. Y así sabremos la diferencia entre un dinosaurio y un dimetrodón. Fácil, ¿no? La gravedad es inocente. Estás en el zoológico y hay animales del tamaño de un edificio o comiendo de las hojas de una antigua y enorme ceiba. ¿Pero por qué será que los animales no son tan altos como los prehistóricos? Bueno, la gravedad es la culpable de que todo caiga al suelo. Para algunas personas es la culpable de no poder ver colosales criaturas en la actualidad. La verdad es que no hay pruebas científicas que avalen esta afirmación, pero algunos científicos tienen 2 razones. Los dinosaurios tenían unas bolsas de aire que les ayudaba a mantener esos cuellos erguidos y la reproducción. Bueno, imagínate nacer solo, sin ver a mamá. Según los científicos, eso mismo hacían los dinosaurios. Colocaban una cantidad considerable de huevos y los dejaban a su suerte. Así como las tortugas. Los mamíferos, como los elefantes, son distintos. Tienen muy pocas crías y se acompañan toda la vida. En los reptiles, cada uno debe valerse por su cuenta. ¡Qué difícil debe ser! ¿Por los aires? ¿Que los dinosaurios podían volar? ¿En películas? ¿En la vida real? No. Los pterosaurios fueron las únicas criaturas en la prehistoria que podían volar. Y no eran dinosaurios. Tenían un parentesco lejano con aquel primo del que nunca tuviste noticias. Los pterosaurios tenían pequeñas garras para sujetarse, al igual que los pájaros. Sus huesos eran huecos por dentro, haciendo que pudiera mantenerse en el aire. Había algunas criaturas como los Archaeopteryx, que sí eran dinosaurios con alas, con un gran peso corporal, así que no podían planear. Solo podían saltar de árbol en árbol. Así que deja de creerte todo lo que ves en las películas. Muchas de las cosas son realmente ficción. Entre mamíferos y dinosaurios. Los elefantes y las ballenas son los mamíferos más grandotes que conocemos en la actualidad. Pero no todos los mamíferos fueron siempre tan gigantes como la ballena azul. Según la evolución, los mamíferos sucedieron a los dinosaurios después del impacto del meteorito que acabó con sus vidas. Para algunos investigadores, las primeras especies de mamífero vivieron junto a los dinosaurios como los saurópodos. Del tamaño de un ratón o una musaraña fueron los primeros mamíferos. No hay suficientes pruebas de ello, pero imagínate la maravilla de la evolución. El mamífero más grande dejó de ser un roedor para ser una gran y colosal ballena. ¿No te parece increíble? Y por otro lado, tenemos a el oso perezoso más grande del mundo, más grande que un carro. Y ahora es chiquitito y precioso. El oso perezoso que encuentras en Sudamérica era antes un monstruo gigante. Entre dinosaurios y confusiones. En la prehistoria, la mayoría de animales eran de colosales tamaños. Parecen reptiles todos, depredadores muy ágiles, y siempre hemos creído que todos eran dinosaurios. Pero fíjate que no. Criaturas como los stegosaurios y los plesiosaurios son usualmente confundidos con dinosaurios. Los plesiosaurios eran conocidos como dinosaurios marinos. La verdad, para muchos científicos, los dinosaurios son criaturas que, entre otras características, pertenecían a los dinosaurios terrestres, con una estructura ósea de cadera y piernas. Y muchas criaturas no compartían ni parentesco con los dinosaurios. Pensar que todos eran dinosaurios es cerrar la diversidad ecológica de los tiempos prehistóricos. Los abandonadores de crías. Los investigadores han creído que los dinosaurios, por ser reptiles, abandonaban a sus huevos, dejando a sus crías a merced del destino. Pero quizás no sea de esa manera con todas las especies de dinosaurios. Montana, Estados Unidos. Un grupo de paleontólogos encontraron unas madrigueras de tamaño de una limusina de ancho, hechas de barro algunas. Allí
había cáscaras de huevos y huesos fosilizados de una criatura llamada el Maiasaura piblesorum, un dinosaurio que al nacer podría medir lo mismo que un adulto promedio. Para los científicos, esta sería de las únicas especies de dinosaurios que tendría comportamientos de crianza responsable, como lo hacen los cocodrilos, quienes cargan a sus bebés después de nacer en sus bocas y en sus espaldas. Algo que se ve mucho en Florida durante la época de nacimiento de estos hermosos y colosales reptiles. La leyenda del brontosaurio. Quizás te asombre saberlo, pero hay una pequeña confusión con el gigante prehistórico conocido como el lagarto del trueno o el Brontosaurus. Después de que un grupo de paleontólogos clasificara a nuestro gigante amigo, un grupo de científicos notó una significante similitud con el Apatosauro, otro gigante prehistórico, y de esta manera le cambiaron el nombre a Brontosaurus. Pero no te preocupes, un nuevo estudio ha resuelto la confusión. Ambas tienen similitud, pero sus huesos son distintos, en pequeños detalles. Es quizás como la manzana y la pera, saben igual, pero no son lo mismo. No necesitaba de lentes. En las películas nos han mostrado al Tiranosaurio Rex como una criatura con problemas para ver. Los investigadores han encontrado que el rango vincular de un Tiranosaurio Rex es mayor al de un halcón. Desde su altura podría ver a su presa. Además, piensan que tenía los ojos del tamaño de una pelota de béisbol, cada uno. Otra razón por la que nuestro colosal dinosaurio gozaría de buena vista es su cráneo, pues era en forma de triángulo, con sus ojos frontales. De esa forma, tenía un gran alcance a la mirada. Lograban ver una distancia similar a la de 2 estadios de fútbol juntos. No gafas o lentes de contacto eran necesarios. Mamíferos come dinosaurios. Dentro de las historias sobre por qué se extinguieron los dinosaurios, hay una que culpa a los mamíferos de haberse comido sus huevos. Del tamaño de lo que hoy conocemos como zarigüeyas, eran los primeros mamíferos que existieron en la historia de esta criatura. Ahora imagínate una zarigüeya cargando un huevo del tamaño de un humano promedio. Y eso por no decirte de huevos más grandes. Los depredadores más temidos por las crías de dinosaurios eran probablemente dinosaurios más grandes. El mito de su desaparición. En México se encuentra el cráter del Chicxulub, de 180 kilómetros de ancho, y es la prueba más fuerte de la llegada de un asteroide a la Tierra. El impacto generó la muerte de los dinosaurios y otras especies cercanas al lugar. Grandes tsunamis, tormentas eléctricas, fuertes lluvias y el enfriamiento de grandes territorios fueron algunas de las secuelas. Todo esto conllevó a la extinción de nuestros gigantes y misteriosos amigos. Sin embargo, otros investigadores aseguran que antes del impacto, los dinosaurios venían extinguiéndose. Las erupciones volcánicas, los depredadores de sus crías y la caída del nivel del mar dicen que deberían ser razones a considerar en el mito sobre su desaparición. Tal vez los dos fueron los culpables de que estos colosales animales no estuvieran con nosotros hoy en día. La falta de adaptabilidad. En la evolución de las especies, la criatura más adaptada es la que sobrevive. Es como un premio evolutivo. Una de las historias que cuentan sobre la extinción de los dinosaurios está basada en su poca capacidad para adaptarse. Quizás por eso los señalan de tontos. Los homínidos, o los primates, han sobrevivido cerca de unos 6 millones de años. Y nosotros, los Homo sapiens, llegamos a la Tierra hace solo 200.000 años. Bueno, quizás más, quizás menos. Los dinosaurios vivieron, según los científicos, escucha bien, más de 150 millones de años. Sí, más de 150 millones de años. Así que sí, fueron altamente adaptables. Pero dime algo, ¿quién sobrevive el impacto de un asteroide? ¿Y quién sobrevive ciertos cambios climáticos de los cuales muchos no tienen control? Cuidado con los huesos. Si estás planeando conocer museos, te sugiero conocer el Field Museum en Chicago. Hay grandes estructuras óseas de dinosaurios,
Pero solo no olvides un pequeño detalle. Los estudios científicos no se podrían hacer sin los huesos de los dinosaurios. ¿Será que los museos prestan pedazos de huesos a las universidades? No, no es así. En los museos, los fósiles son moldes de huesos. Los reales permanecen en laboratorios. Así que no te dejes llevar por la emoción de estar viendo un hueso de dinosaurio real. Estás viendo una copia perfecta y los investigadores están haciendo todo lo que pueden para descubrir más sobre la vida de los dinosaurios y cómo tal vez prevenir su extinción si quisieran traerlos en un futuro. Ahora, ¿qué animal te encantaría ver de vuelta de la prehistoria? Los dinosaurios y los animales prehistóricos son increíbles y muchos de nosotros nos confundimos con la diferencia entre un dinosaurio, un reptil o, bueno, cualquier animal de la prehistoria. Tantas especies existen y han existido que es imposible no confundirse. Pero para que no te suceda lo mismo, los dinosaurios eran un subgrupo de reptiles. No todos los reptiles son o eran dinosaurios. Tampoco significa que no hay ningún parecido con los reptiles que conocemos hoy. No te dejes llevar por los nombres. No todas las especies que terminan en sauros son dinosaurios. Gracias por ver este video. Gracias por sorprenderte conmigo sobre los mitos y leyendas acerca de dinosaurios y otras especies. Y recuerda darle un me gusta. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.